Soy el Dr. Beller y soy cardiólogo y hoy quiero revelarte los 5 errores y dudas más frecuentes de mis pacientes con hipertensión. Esto es tan común que puede inclusive ocurrirte a vos. Muchos de mis pacientes creían que eran hipertensos y no lo eran. Muchos de ellos tomaban medicación que no necesitaban. Por eso, conocer estos errores que voy a contarte puede evitar que tengas enfermedades graves, que tomes medicamentos que no necesitas y también te permitirá tener la tranquilidad de conocer la enfermedad de hipertensión y saber tomarte correctamente la presión. Por último, te voy a dar un bonus. Te voy a contestar las preguntas más frecuentes, las cuales contesto siempre en el consultorio y mis pacientes me la hicieron para esta charla. Empecemos. No lo hagas, puse acá. El primer error, creer que sos hipertenso cuando no lo sos. Esto es muy importante que lo entiendas. Se ve todo el tiempo, en la guardia, en el consultorio e incluso cuando charlo con colegas míos. Muchos pacientes creen que son hipertensos por un error a la hora de su diagnóstico y por no conocer esto. Es muy importante que entiendas que la hipertensión es una condición donde tu cuerpo pierde la capacidad de regular correctamente tu presión arterial. Es decir, vas a tener cifras de presión altas, enseguida te cuento cuánto, por mucho tiempo, mantenido en el tiempo. Y esa presión alta todo el tiempo va a dañar y a forzar tu corazón, dañar y forzar tus riñones, tu cerebro, tus vasos sanguíneos y muchos otros órganos. De hecho, es uno de los principales factores de riesgo para las principales causas de muertes en el mundo, que son las cardiovasculares. Estos pacientes que creen que son hipertensos, lo único que tuvieron fue un aumento de la presión. Lo que estoy queriendo decirte es, para ser hipertenso necesitas tener la presión alta siempre, pero te cuento lo que pasa en la práctica la mayoría de las veces que confunde. Y te doy un ejemplo y presta mucha atención porque seguro te ocurrió también a vos. Muchos de mis pacientes vienen al consultorio y me dicen, doctor, yo tengo la presión alta porque una vez, hace muchos años, me dio un pico de presión y desde ahí yo tomo esta pastilla. Y yo descubro que en realidad nunca la necesitaron. ¿Por qué? Porque lo que tuvieron fue presión alta. Déjame darte un ejemplo muy claro. Hace poco vino un paciente a mi consultorio y me dijo, doctor, hace más o menos 3 meses yo estaba en casa, había tenido un mal día, no había dormido la noche anterior y tenía un poco de dolor de cabeza. Mi esposa me dijo, debe ser la presión, a mi mamá le pasa lo mismo, vamos a tomarte. Y le tomó la presión. Encontró que su marido tenía 14,9 o 140/90. Esto a mi paciente le preocupó mucho. De hecho, lo puso muy nervioso porque pensó que le podía dar un derrame cerebral. Entonces, muy nervioso, agarró el auto y fue a la guardia médica. En la guardia le explicó al médico que tenía la presión alta. El médico le tomó la presión y encontró que tenía 160/90. La presión había empeorado mucho. Ahora mi paciente estaba prácticamente en pánico. Lo que hicieron en esa guardia fue darle una medicación para bajar la presión. Le hicieron esperar entre 1 a 2 horas. La presión se compensó, entre comillas, y el paciente volvió a la casa. Y viene a verme 3 meses después, a mi consultorio de cardiología, y me dice, doctor, yo vengo porque me siento muy cansado, me siento mal y creo que es la medicación. Entonces yo le explico lo siguiente, sí, es la medicación, es probable que no necesites medicación. Y es probable que vos no seas hipertenso. Lo que vos tuviste fue un aumento de la presión y no hipertensión. ¿Por qué digo un aumento de la presión? Su problema ese día que él fue a la guardia no era la presión, su problema era que le dolía la cabeza, que había dormido mal y que había tenido un mal día. Si se trataban estas 3 cosas, la presión iba a bajar. Es decir, su cuerpo estaba respondiendo ante el estrés. ¿Saben cómo responde nuestro cuerpo cuando está estresado? Cuando tuvimos un mal día, cuando nos duele algo, cuando estamos ansiosos. Liberando adrenalina. Y la adrenalina hace que nuestro corazón lata más fuerte, más rápido y los vasos sanguíneos se cierran. Esto aumenta la presión. Sin embargo, mi paciente la mayoría de los días en su casa tenía la presión normal. Entonces él no era hipertenso y estaban tratando la hipertensión sin que el paciente sea hipertenso. Es decir, su cuerpo sí podía regular la presión y lo estaba haciendo bien, estaba respondiendo adecuadamente a un proceso de estrés, de ansiedad, de insomnio y de dolor de cabeza. Y eso lo trataron con antihipertensivos. Esto es erróneo y es el segundo error muy frecuente que veo en mis pacientes. Usan medicamentos que no necesitan y el principal problema acá es compartido entre algunos colegas y algunos pacientes.
Es muy difícil explicarle esto a todos los pacientes porque a ellos la presión les preocupa y no saben que la presión, un pico de presión de 140, 150, 160 no te va a hacer daño. Lo que te va a hacer daño es mantener la presión alta mucho tiempo, meses y años. Esa es la presión que se trata. El pico de presión no debe tratarse y cuando estamos controlados ni siquiera nos debería importar. Ahora, más adelante te voy a decir cuándo sí debes preocuparte por los picos de presión. El problema de mi paciente y de muchos de ustedes es que toda la vida, desde ese pico de presión que tuvieron después de una discusión, del fallecimiento de un familiar o algo, van a decir que son hipertensos y van a tomar una medicación de por vida que no necesitan. Y esto es lo que le pasó a mi paciente. Él vino 3 meses después a mi consultorio a contarme que continuaba tomando esa medicación, pero que cuando se paraba se mareaba. Y este es uno de los síntomas que yo te voy a contar más adelante, de que no necesita medicación. Y ahí vamos al error número 3. Mi paciente no sabía lo que era ser hipertenso ni cómo medirlo. Y ese es el error. No sabes cuándo sos hipertenso. Lo primero que el médico tiene que hacer es comprobar que vos realmente seas hipertenso. Porque yo te dije, para ser hipertenso tenés que tener la presión alta todo el tiempo, sin ninguna causa. Es decir, vos estás en el sillón, tranquilo, sentado, y tu presión se dispara. Esto no tiene sentido. Esto quiere decir que tu cuerpo no regula correctamente. Y para hacerlo, el médico tiene 3 métodos, de los cuales el tercero es el que más me gusta. El primero consiste en, el médico debe tomarte al menos 2 veces la presión separados por una semana cada consulta. Es decir, vos vas un lunes, te toma la presión idealmente una vez en cada brazo y te cita la semana siguiente y te vuelve a tomar. Si las 2 mediciones les dan altas, por arriba de 14,9 para la mayoría de los cardiólogos, o de 140-90 como quieras llamarlo, 140 de alta y 90 de baja, entonces sos hipertenso. Pero el problema de esta forma de medir la presión es que muchas veces los pacientes están hipertensos en el consultorio médico simplemente porque están nerviosos, porque están preocupados por su salud. Lo podés buscar, se llama hipertensión de guardapolvo blanco. El segundo método que evita la hipertensión de guardapolvo blanco es lo que se llama MAPA, monitoreo ambulatorio de la tensión o de la presión arterial, y consiste en un aparatito que se pone en el brazo y te toma la presión todo el día, incluso cuando dormís, cada 30 minutos. Después el médico toma todas esas medidas y hace un informe. Si el promedio de todas esas mediciones es alto, entonces vos sos hipertenso. Este es uno de los mejores métodos, pero es poco práctico y no se consigue en todos lados y es muy molesto. Por eso, para mí, este es el mejor método. El tercero, el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que yo les pido a mis pacientes cuando vienen al consultorio. Les pido que se tomen todos los días, a la mañana, al despertarse, la presión con la forma que te voy a contar enseguida y que anoten. Al tomarse entre 5 a 7 días y venir a verme, yo puedo sacar un promedio y con eso puedo saber si su presión está siempre alta o solo por momentos. ¿Qué quiero decir? Si yo veo que 4 días la presión está normal y un día está alta, eso es presión alta. Ahora, si yo veo que 4 o 5 días la presión está alta y uno está normal, y uno está un poquito más baja, entonces mi paciente es hipertenso porque la mayoría de los días regula mal la presión. Lo que en realidad se hace es se saca un promedio. Pero esta es la forma de diagnosticar hipertensión y recién ahí veremos si hacen falta pastillas o no. Y ahí viene el cuarto error, que para mí es el más grave de todos. La mayoría de los pacientes y también muchos colegas toman la presión de manera inadecuada, es decir, no saben tomar la presión. ¿Por qué? A veces porque están apurados, a veces porque no tienen tiempo. Y yo te voy a dar 5 consejos fundamentales para que te tomes correctamente. Porque algunos pacientes no son hipertensos, pero por tomarse mal la presión terminan siendo medicados. El primero es, ¿qué manguito tenés que ocupar? ¿El eléctrico o el inflable? Para mí, el mejor es el que sepas ocupar. Y en ese sentido el eléctrico es mucho mejor porque simplemente te lo colocas, ya te voy a contar cómo, apretás el botón y la presión se toma. El manguito de inflar cuesta un poco más y tiene que tener experiencia la persona que toma porque depende de escuchar los latidos y muchas veces no los escuchan cuando están más arriba y los escuchan más abajo y terminan diagnosticando que el paciente es normotenso o que tiene la presión normal cuando no lo es. Entonces para mí los mejores para la mayoría de los pacientes son los eléctricos. Fíjate que la marca que compres esté validada. Y ahí viene la pregunta que me hacen todos, doctor, ¿y el de muñeca sirve o tiene que ser el de brazo?
La mayoría de los manguitos de presión de muñeca están validados. Sin embargo, muchos de ellos tienen errores a la hora de tomar la presión. Yo prefiero siempre, y esto se lo recomiendo a mis pacientes, el que va colocado en el brazo. Cuando te lo coloques en el brazo, fíjate que el borde inferior quede entre 2 y 3 dedos a nivel del codo. Es decir, pones 3 dedos a nivel del codo y ahí el borde inferior. La manguerita que infla debe estar por dentro, donde se separa el bíceps del tríceps, porque por aquí pasa la arteria que queremos evaluar. Y luego, esto es muy importante, yo te dije, tu presión sube por cualquier cosa. Si estás enojado, si te duele la cabeza, si haces ejercicio, si hablas, si comes. Por eso siempre que vas a tomarte la presión, sentate derecho, la espalda recta. No dobles las piernas. Te aconsejo que anotes todo esto. No tomes mate, fumes o tomes café al menos una hora antes. No estés hablando. Y tómate una vez de cada brazo. Y anota las 2 medidas de ser posible. Doctor, pero es mejor en un brazo o en el otro. Es lo mismo, lo que se aconseja es tomar en el brazo no hábil. Por ejemplo, yo que soy derecho, me suelo tomar en el izquierdo. Puede haber una mínima diferencia, pero no es significativa. Si te tomas la presión de esta manera todos los días al levantarte y anotás entre 5 a 7 veces y luego se lo llevas a tu médico de cabecera, le ahorrarás trabajo. Te asegurarás de hacer un diagnóstico correcto de presión alta o no y de si tenés esta condición, tomar o no medicación. Ahora, para mí esto es muy importante. Te voy a contar algo más. Otro paciente mío. Hay un paciente que se toma siempre la presión. Vive preocupado porque tiene la presión alta. De hecho, su preocupación es tan importante que cada vez que se pone el manguito de la presión, siente palpitaciones. Ahora, si sentís palpitaciones, quiere decir que tu cuerpo liberó adrenalina. Y cuando tu cuerpo libera adrenalina, el corazón late más rápido y late más fuerte. Al latir más rápido y más fuerte, tu presión sube. Adivinen qué le pasa a mi paciente cada vez que se toma la presión. Tiene la presión alta. Y adivinen qué pasó cuando el médico le dio pastillas para la presión. Claro, lo que están pensando. Las tomó y se sentía mareado, se sentía cansado, se sentía desganado. ¿Saben por qué pasó? Porque mi paciente no era hipertenso. Mi paciente lo que tenía era un severo estrés, una severa ansiedad porque la madre había fallecido de una ACV que le dijeron que fue por culpa de la presión. Y entonces él estaba preocupado por lo mismo. Lo que hice yo fue, con ayuda de un psicólogo, con ayuda de cambios del estilo de vida y pidiéndole un mapa, que es el aparatito que 24 horas te mide la presión, vi que su presión era normal. Tratamos la parte psicológica, le pedimos que no se tome tanto la presión. Le fui desescalonando las 2 pastillas que le habían dado hasta dosis mínima. El paciente quedó sin medicación, quedó sin ser hipertenso. La mayoría de las veces este paciente tenía su presión apenas alta. Y la mayoría de ese efecto era por estrés. Hoy hace ejercicio, come mejor, no es hipertenso y no usa pastillas. Entonces, lo que quiero decirte es, ojo si te tomas siempre la presión. ¿Cuándo debes tomarte la presión? Primero, elegí bien el momento. Si te duele la cabeza, si tuviste un mal día, si tuviste una discusión, si estás en un velorio, no es el momento de tomarte la presión, la vas a tener alta. Tu cuerpo está estresado y está reaccionando normalmente ante una situación y no debes tratar eso. Ahora, sí debes tomarte la presión y este es el bonus track que te quiero contar cada X cantidad de tiempo. Y acaban 2 o 3 consejos. Si vos sos un paciente joven de 20, 30, 40 años, tómate la presión esporádicamente y fíjate que esté en valores normales, idealmente por debajo de 130-85, 13, 8,5. 13 la alta, 8,5 la baja. Si ves que los valores están un poquito por arriba de eso, tómate varias veces y llévalo a tu médico para que él saque el cálculo y te diga si sos hipertenso y si se puede hacer algo. Si vos sos un paciente más grande, 50, 60 años y tenés otros factores de riesgo, tómate la presión entre 5 a 7 días repasando esto y asegurándote de que te tomás correctamente la presión y lleváselo a su médico. Si él encuentra de que vos sos hipertenso, viene el otro bonus track. ¿Debo tomar medicación? ¿Es necesario? ¿Son seguras? Bueno, cuando las cifras de presión son levemente altas, esto quiere decir entre 14 o 140 la alta y 159 o 15,9 la alta, en general se pueden hacer cambios del estilo de vida. Si el paciente es obeso, si el paciente es fumador, si el paciente es sedentario, si el paciente duerme mal, nosotros podemos probar 3-4 meses, arreglar todos estos problemas. Y muchos de ellos no necesitan medicación. Sin embargo, algunos sí necesitan medicación. Ahora,
Si tu presión es en realidad mucho más alta y es sostenida en el tiempo, por arriba de 160, es probable que sí necesites medicación y que la necesites de por vida. ¿Es segura, doctor? ¿No será que me hará mal? Ahí viene la otra pregunta. No, no te va a hacer mal. Las medicaciones para la presión salvan vidas. Son seguras, siempre y cuando se utilicen correctamente. Y ahí viene la otra pregunta. Doctor, pero yo todos los días me tomo la presión a la mañana y como está normal no tomo mi medicación. Eso está mal. Las medicaciones para la presión se toman cada 24 horas y algunas se toman cada 12 horas, una vez a la mañana, una vez a la noche, porque duran en la sangre solo ese tiempo. Supongamos que vos tomás una vez todos los días la medicación a las 8 de la mañana y antes te medís la presión a las 7. Tomaste hoy, mañana te medís a las 7 y todavía tenés el efecto de la medicación, pero como tu presión no está tan alta, según lo que dicen los pacientes, no tomás la pastilla. Entonces, a las 4, 5, 6, 7 de la tarde de ese día, tu presión va a subir porque tu medicación dejó de hacer efecto. Entonces, te recomiendo tomar la medicación todos los días como corresponde y olvídate de la presión. Y ahí viene otra cosa. Cuando te haces el diagnóstico de hipertensión al principio, sí vas a requerir tomarte mucho, sobre todo el primer mes, los primeros 3 meses, cuando tu médico empieza a darte medicación para ir regulando y utilizar la menor dosis posible. Pero cuando tu presión ya esté estable y vos tengas 6 meses, un año de presión normal, no vas a requerir tomarte la presión casi nunca. Sí vas a requerir tu control anual o cada 2 años, según lo que tu médico te diga, y ahí sí tráele los 5 días anotados para que él vea. Acá viene otra pregunta respecto a la medicación. Doctor, yo tomo esta pastilla, me dicen, hace muchos años. ¿Será que no tengo que cambiar? ¿Será que me hace bien? ¿No será que ya no me hace efecto? Esto es un mito. La mayoría de los medicamentos de la presión son de por vida y deben tomarse para siempre. Es cierto que cuando nos vamos poniendo más grandes las arterias se endurecen y algunos pacientes necesitan más medicación. Por otro lado, es cierto que en el verano la presión baja un poco más y es probable que algunos pacientes se mareen y necesiten menos dosis, pero esto tiene que ver con que toman poca agua y no están correctamente hidratados. Entonces todos estos cambios tu médico te los va a contar, te va a enseñar y vos vas a poder controlar adecuadamente tu presión sin dejar los medicamentos que además de controlar tu presión mejoran tu riñón, mejoran tu corazón, mejoran tus arterias. Y acá viene la última pregunta. Doctor, yo hace mucho tiempo que controlo bien mi presión. ¿Será que puedo dejar la medicación? La respuesta más probable es probablemente no, pero lo que tu médico puede hacer es probar disminuirte lentamente la dosis y ver qué va ocurriendo. Es decir, algunos pacientes logramos mediante cambios de hábito, en especial perder peso, comer menos sal, hacer ejercicio, dormir bien y bajar el estrés, disminuir la dosis de las medicaciones antihipertensivas. Pero muchas veces las medicaciones de la presión cumplen doble función. Cuidar el corazón y bajar la presión, cuidar el riñón y bajar la presión, o incluso disminuir el riesgo de otras enfermedades. Por eso, nunca, pero nunca dejes la medicación de la presión por propia cuenta. Esto puede ser un error muy grave e incluso fatal. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Un abrazo. Chau, chau.